alerta de que en los tiempos finales el engaño religioso formará parte del escenario final. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, hablando allí de las señales antes del fin, dijo, porque verso 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. También en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, le escribió lo siguiente, advirtiéndolo acerca de los postreros días y ofreciéndole orientación sobre cómo ejercer el ministerio en esos postreros tiempos. Primera Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la segunda carta a Timoteo, describiendo las características del hombre en esos tiempos finales, advirtió que serían tiempos peligrosos porque habrá hombres, y dice muchas cosas, pero el verso 5 dice que habrá personas con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese tipo de personas es la que yo llamo jabalíes en la viña del Señor. ¿Por qué hablo de jabalíes? En unos minutos se los diré. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el 15 de junio del año 1520, el Papa León X emitió un decreto oficial excomulgando a Martín Lutero, el reformador. En ese decreto comparaba al cristianismo con una viña plantada por Dios, encomendada a Pedro y a sus seguidores, pero también comparó a Martín Lutero con un jabalí salvaje del bosque que buscaba destruir y devorar la viña. Ahora, lo irónico de esto es que salía de la boca de un hombre que quedó registrado en la historia como alguien que consumió todo el tesoro papal en el lapso de 2 años. No para apoyar obras de caridad, como algunos dicen, sino para rodearse de una fastuosa abundancia y llegar a escenificar extravagantes festivales. Después que León X se hubo engullido hasta el último bocado de la penitencia de los fieles, vendió posiciones eclesiásticas al mejor postor. Y cuando todas las vacantes se habían llenado, creó más posiciones y las llegó a vender también. Y mientras el tesoro se seguía reduciendo, el apetito del pontífice crecía. Con el tiempo redujo el papel asumido por la Iglesia Católica de dispensar gracia a poco menos que una transacción comercial. Lo más notable fue que vendió indulgencia tan rápido como las podía imprimir. Este personaje de la historia del catolicismo, tan lleno de corrupción, no es nuevo. Y aunque él llegó a llamar a Martín Lutero un jabalí, el que verdaderamente era un jabalí era él. Amados hermanos, siempre han habido jabalíes que devastarán o intentarán devastar la viña del Señor. En los tiempos finales, esta plaga se intensificará. Jesús enfrentó a los fariseos hipócritas y orgullosos saduceos por la religiosidad que llevaban, y como él les dijo, ustedes hipócritas, cuando hacen un prosélito, lo hacen más hijo del infierno que ustedes, ponen carga sobre los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo quieren moverla. El apóstol Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso,
le dijo que se levantarían dentro de ellos lobos que no perdonarían el rebaño. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 28, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Una y otra vez la Biblia nos advierte, una y otra vez el Señor nos manda su mensaje de alerta. Y como dije, siempre han habido estos jabalíes, pero en estos tiempos finales existen aún más. Las herejías atractivas seducen a muchos. Esas mentiras mezcladas con verdades que las hacen tan peligrosas. No hay peor herejía que aquella que viene mezclada con verdades. Ustedes recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús, usó la Biblia, ahora la torció. Sin embargo, el Señor lo confrontó también con la palabra, usándola de una manera correcta. El Señor tenía un total control de las Escrituras. Esa es una arma poderosa que tenemos los cristianos que debemos usar para enfrentar el engaño. Necesitamos el conocimiento de la palabra, necesitamos el discernimiento del Espíritu para escuchar las voces y saber distinguir entre la voz del pastor y la voz de los ladrones. Ahora, en este pasaje de Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo nos deja algunas ideas acerca de este tema. Ya estamos al final de esta carta y escribiendo a los creyentes de Roma, los prepara para enfrentar los jabalíes. Hay varias ideas que quiero compartir. La primera es cómo detectar la presencia de un jabalí. En segundo lugar, los rasgos de carácter de ellos. Y tercero, cómo defender la viña de Dios. Primero, cómo detectar la presencia de un jabalí. Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay peleas que no vale la pena tener, ¿verdad? Un signo de madurez es saber elegir qué batalla pelear. Hay cosas que no son esenciales y que no merecen una pelea. Pero hay otras cuestiones que son esenciales, acerca de las cuales no podemos hacer concesiones y sí vale la pena defender. Fíjense que Pablo le dice que os fijéis. O sea, les está hablando acerca de estar alerta. Que os fijéis. Es un asunto que merece nuestra atención. Sobre todo, como dije, en estos tiempos donde el Señor nos advierte. Pablo le ruega a la congregación que se fije en ciertas conductas. No solo los líderes, sino todos los hermanos, para evitar dos peligros. ¿Cuáles son? Las divisiones y los tropiezos. Bueno, ya vimos Mateo 24, ya vimos Hechos 20. Quiero que examinemos Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 8. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio del que os hemos anunciado,
sea anatema. O sea, no es bienvenido, es maldito, debe ser confrontado, debe ser rechazado. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El diablo sabe cómo levantar personas en las congregaciones con esa diabólica habilidad de crear divisiones, grupos, facciones. Ha sido mi experiencia observar que las personas divisivas son difíciles de identificar porque son maestras de la cautela. Muchas de estas personas manipulan, trabajan en secreto, ¿verdad? Emplean artimañas, estrategias para confundir, y la apariencia es: solo estoy tratando de ayudar, al ofrecer un consejo cada vez que puede. La Biblia dice que pueden causar divisiones y tropiezos, y dice: en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Se supone que los hermanos conocían la doctrina, sabían en qué creían. Usted no puede detectar el engaño si no conoce la verdad. Usted no puede distinguir si algo es falso si no conoce lo verdadero. Es sumamente importante que los creyentes sepamos en qué creemos, qué dice la Biblia, qué enseña la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por el carisma de alguien. No podemos dejarnos llevar por las emociones que pueda provocarnos escuchar a un predicador o a una predicadora. Porque hoy tenemos de todo, ¿verdad? Y es increíble cómo la gente corre detrás de algo que les provoca cierta excitación emocional, al punto que llegan a confundirlo con la obra del Espíritu Santo. Pero cuando esas experiencias son pasadas por el filtro de la palabra de Dios, uno puede distinguir. La mejor manera de identificar al creador de una disensión es tomar nota del drama y entonces escuchar las conversaciones que lo rodean. En poco tiempo un hombre surgirá en un incidente que es común a los demás. Las personas que dividen rara vez se satisfacen con un solo cisma. Otra indicación de que hay un jabalí, como dice, es la causa de tropiezos. La palabra griega es escándalo, que significa trampa. Esta gente coloca trampas teológicas que tienen a los cristianos desprevenidos. Pero miren, hermano, un hijo de Dios, una persona que realmente ha nacido de nuevo, no será confundida de manera total, no podrá ser engañada. Dice Mateo: engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Pero no dice que es posible. Ahora usted necesita conocer la verdad. Muchas enseñanzas son atractivas, populares, porque saben qué botón tocar, ¿verdad? Conocen la psicología humana, conocen lo que el hombre busca y se los ofrecen. Hoy tenemos la verdad en la palabra. Por lo tanto, cualquier tropiezo es cualquier doctrina o práctica que la Escritura no apoya. Allí lo dice: os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo les habla de la importancia de identificar a estas personas. Cuando usted se aparta de alguien que sabe que está enseñando un error o que está siendo causa de divisiones y tropiezos, usted está identificando a esa persona. Y esa es la idea. Ahora,
veamos en segundo lugar los rasgos del carácter de estos jabalíes. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya aquí tenemos de comienzo que están totalmente, con una motivación totalmente equivocada, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No tienen una motivación correcta, porque la motivación correcta en un hijo de Dios es hacer todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Somos mayordomos, somos administradores de los dones, de los talentos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Dios nos ha puesto en esta tierra para servirle a Él. Y el Señor lo dijo: no hagas tus obras para recibir el aplauso de los hombres, porque eso va a ser lo único que vas a obtener. Nosotros hacemos las cosas, o debemos hacerlas, para el Señor Jesucristo. Un jabalí no, dice la palabra que no sirve al Señor, sino que se sirven a sí mismo. Dice a sus propios vientres, a sus propios vientres. Estas personas son esclavos de sus apetitos, piensan en sí mismos. La palabra dice en Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19, Filipenses capítulo 3, verso 18 y verso 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este tipo de personas solo piensan en ellos y están siempre buscando la manera de ¿qué? De obtener algo. Su objetivo es lo material. Dice aquí lo terrenal, el dinero. Y entonces van a hacer todo lo que tengan que hacer para obtenerlo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 7 y verso 8. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 7 y verso 8. Dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos de Egipto, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bueno, puede ser que lo principal sea el dinero, pero no se limita a esto. Hay quienes buscan poder, controlar a otras personas. Son individuos frustrados, con serios problemas de personalidad, e intentan realizar sus sueños con otros. Prestigio, control, simpatía o cualquier cosa que la depravación desea. Ahora, intentan ocultar sus verdaderas intenciones. Proyectan una imagen notablemente admirable. No crean que van a hablar diferente a como hablan los cristianos. Llegan a dominar la jerga de la iglesia, un dialecto que se podría llamar cristianés. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios y todo lo que se le ocurra. Y a veces perfeccionan el comportamiento de un cristiano maduro en la apariencia, pero como dice el Señor, por dentro son lobos rapaces. Si usted observa este verso 18, nos describe cómo estas personas dominan la manipulación. Suaves palabras y lisonjas. Suaves
palabras. Estas personas mantienen bien pulido su lenguaje y un gran brillo las habilidades de tratar con la gente. Encuentran por instinto gente confiable, a la que puedan controlar, aprovecharse de sus debilidades. Por ejemplo, si encuentran a una persona que es orgullosa, la van a adular. Si es temerosa, van a reforzar su sentido de control. Si es una persona insegura, las van a hacer sentirse importante. Si es desesperación, le van a prometer lo imposible. Como la verdad con frecuencia es incómoda de escuchar, van a evitar cualquier cosa que se acerque a la verdad. Y de esta forma van a extraviar a los desprevenidos. Recuerden que Pablo también le dijo a Timoteo que se amontonarán maestros, ¿verdad? Porque la gente, teniendo comezón de oír, estos maestros van a contar fábulas, van a dar un mensaje bien atractivo al oído humano. Como dije, saben bien cómo manipular a las personas. Cuando al final las mentiras quedan al descubierto, la pérdida es incalculable. Dice la Biblia, engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, hay personas ingenuas, hay personas que desconocen la palabra, hay personas que por naturaleza todo lo creen. ¿No ha conocido gente así? Bueno, es bueno en cierta medida, pero todo en exceso es malo. Hay gente que para ellos todo el mundo es bueno. Bueno, están aquellos que para ellos todo el mundo es malo. Pero hay otros que se van al otro extremo. Todo lo creen, todo es bueno. Yo he conocido cristianos que escuchan a cualquiera. Oye, ¿qué clase de mensaje? Todo lo ven, todo lo oyen y todo está bien. Mientras mencionen a Dios y se lea un versículo de la Biblia, de maravilla. Van a ser engañados los ingenuos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defender la viña de Dios? En primer lugar, entendamos algo. Necesitamos depender del Señor. Él prometió que su iglesia va a prevalecer. Dijo que las puertas del infierno no la podrán destruir, ¿verdad? Sin embargo, está hablando de la iglesia en sentido general. Está hablando del cuerpo de creyentes, sin importar la congregación donde estén. No se está refiriendo a una congregación específica. En otras palabras, una congregación sí puede llegar a desaparecer por una herejía, por una división. Por eso, amados hermanos, necesitamos que cada creyente conozca la verdad de Dios y dependa de Él. Dice el verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos, así que me gozo de vosotros. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien. En otras palabras, necesitan conocer lo bueno. Dios es por excelencia lo bueno. Su palabra ha venido de Él. Seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si usted conoce el bien, si usted ha sido instruido en la verdad, usted puede detectar el mal y el engaño. Dice el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. El diablo es un enemigo derrotado. Todavía hace su obra. Dice la Biblia que anda como león rugiente, pero está condenado y su juicio se va a cumplir. Ahora, aquí Pablo no está dirigiéndose, repito, a líderes de una iglesia, sino a la congregación en conjunto. En consecuencia, le dice que deben obedecer las verdades de las Escrituras, deben ser sabios para el bien.
lo cual significa que su conocimiento y su conducta deben ser congruentes. Si usted cree que de veras algo es verdad, usted va a tomar decisiones conforme a esa verdad. Pero claro, no se puede esperar que usted actúe con valor y con convicción si no está convencido de que lo que cree es verdad. Pablo apunta a su colega Tito que una característica invariable de un falso maestro es que es incapaz de obedecer las verdades de la Biblia. En Tito, en el capítulo 1, verso 15 y verso 16, digo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren, hermanos, un falso maestro, un jabalí, puede expresarse como un cristiano, o sea, conocer el lenguaje que existe en la iglesia, puede tener apariencia de piedad, pero si usted se toma el tiempo suficiente para observarlo, por eso dice Pablo, fíjense, verás la realidad detrás de la máscara. Una persona puede mentir un tiempo, pero no siempre. Las acciones demuestran quiénes somos en realidad. Si usted se toma tiempo para observar a esa persona, no cómo se comporta en la iglesia, sino cómo se comporta en la calle, cuando nadie lo está mirando, en su casa, en su trabajo, va a salir a relucir la verdad. Porque hay una separación total entre lo que la persona dice y lo que hace. Usted no puede decir que ama a Dios y descaradamente miente delante de la gente. Usted no puede decir que ama a Dios y después sale a hacer negocios a través de los cuales le roba a otras personas. Es doloroso. Pero muchas de estas personas a veces llegan a penetrar en muchos lugares y confundir a otros ingenuos. Una congregación sagaz y cautelosa nota cuando hay un peligro, debido a que la iglesia de Roma a este respecto siempre ha sido fuerte. Pablo le dice, el diablo será derrotado pronto, lo dice la palabra, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, y sus medios serán los pies de sus fieles seguidores. La viña de Dios siempre va a atraer a los jabalíes. Ha sido cierto a lo largo de la historia, es cierto hoy. Ahora, ¿cómo vamos a responder el pueblo de Dios? Uno debe estar preparado para conocer a un divisor, para distinguir entre la verdad y el error. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso del 13 al 15, nos dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, creo que todo miembro de una iglesia debe estar preparado para responder las siguientes preguntas, o para hacerse las siguientes preguntas ante cualquier duda que tenga sobre lo que alguien enseña o sobre lo que alguien está haciendo. Primero, ¿concuerda con la Biblia lo que estoy escuchando? No es si concuerda con lo que dice tal pastor o tal maestro.
¿Concuerda con lo que dice la Biblia? Claro. Tiene que tomarse el tiempo para examinar las Escrituras. Segundo, esto que estoy escuchando honra a mi Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, me ayuda lo que oigo a ser más piadoso, más fiel. Cuarto, me hace pensar mejor de mis hermanos en Cristo lo que oigo. Imagínense, amado hermano, si cada cristiano pasara por estas 4 preguntas a toda persona o situación en la que se encuentre, que le sea motivo de preocupación. Imagine cuán inefectivo se volvería un jabalí, un divisor, un embustero, si todos los que lo oyeran sometieran su experiencia a estas 4 preguntas. Si cada congregación es sencilla como paloma, pero prudente como serpiente, cautelosa, los jabalíes nunca podrían devorar la viña de Dios. Dije al principio, hay cosas que no vale la pena una pelea, una defensa, pero hay otras que sí, y en las cuales uno no puede admitir concesiones. Que el Señor nos dé el discernimiento para poder detectar cuando estamos ante un engaño y con el valor y el poder de Dios enfrentar la situación. Este pasaje de Romanos capítulo 6 está ahí, capítulo 16, está registrado en las Escrituras como una alerta para nosotros. Hablábamos hace poco de las señales antes del fin y hablábamos de lo que hoy en día verificamos: terremotos, huracanes, pero hablaba también de problemas de orden moral y espiritual. Y uno de esos problemas es el engaño religioso, el engaño producido por falsos maestros y falsos profetas. Miren, gracias a Dios, en nuestra iglesia hasta ahora no tenemos ese problema, ¿verdad? Tenemos buenos maestros, personas que conocen la Biblia y la enseñan fielmente. Hasta ahora solamente estamos confrontando un espectáculo externo a través de muchas situaciones en las que usted ve y escucha muchas barbaridades. Pero eso no significa que estemos exentos de ese peligro. Por eso, amados hermanos, dependamos siempre de Dios. Amén. Y si en un momento determinado el Espíritu Santo dispara una alarma en nuestra mente y en nuestro corazón, debemos prestarle atención. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Buen mensaje.